Buenos días. Monona, ¿qué tal? Hola, Pepe. ¿Me pueden contar cómo se escucha, por favor? Buenos días, pila, pilla. Bueno, perfecto. Se escucha bien entonces. Gracias, Monona. Bien, vamos a ir abriendo el día de hoy con un comentario o una sugerencia que me hicieron respecto a lo que es la falacia de la justicia percibida. Y podemos también hilarlo con la falacia de las categorías. La falacia de las justicias percibidas se refiere a que eh, si la vida no es como yo quiero, es injusta, desconociendo, por supuesto, la cantidad de causalidades que debieron generarse para que vos lo percibas así. Entonces la vida no es justa ni injusta, la vida es. Si yo a la vida percibida le pongo una categoría, entro en la falacia de las categorías. Falacia de las categorías percibidas. Me gusta, no me gusta, es indiferente. Falacia de la justicia percibida. No es justo para mí, ¿por qué aquellos más y yo menos? Como si hubiese siempre alguien por fuera de nosotros que es capaz de brindar eso que nosotros deseamos. Y muchas veces eso que nosotros deseamos no tiene que ver con la hedonia, con lo que viene de afuera, sino con la eudaimonia, con lo que viene de adentro. Bueno, buenos días, Jenny, Elsa, María Eugenia. Hola, Leandro, ¿qué tal? Bueno, eso tiene que ver con la falacia de la justicia percibida y la falacia de las categorías. Hay más falacias, pero por lo menos estas dos son muy importantes porque se imbrican en todo momento. Allí está Javi. ¿Estás mejor, Javi, hoy? A Javi lo operaron ayer. Bueno, esperemos que te encuentres mejor, que hayas pasado bien anoche. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar entonces que Javi lo han operado para hacer una práctica de meditación compasiva hacia ese malestar o dolor que siente a la hora de la cirugía. ¿Mm? Recuerden ustedes que cuando nosotros vemos el dolor, lo vemos de frente, llamamos a esto síndrome de dolor total. ¿Cómo es? Síndrome de dolor total. Sobre todo estoy hablando para los médicos y para los no médicos, pero fundamentalmente para médicos y psicólogos, profesores de yoga. Entonces, cuando yo veo el dolor, veo como una cosa, hagamos de cuenta como si fuera una torta. ¿Mm? Eso en medicina llamamos síndrome de dolor total. Una parte de eso tiene que ver con el dolor propiamente dicho. En el caso de Javier lo han operado. En el caso de Elsa, una fractura y una posterior cirugía de cadera. Quizás para otro una lumbalgia. Eso es la parte de dolor. Pero hay otra parte que se confunde con dolor y tiene que ver con sufrimiento. Hay un sufrimiento, ya lo dijimos, en reiteradas oportunidades. Hay un sufrimiento primario y un sufrimiento secundario. El sufrimiento primario significa que todo aquello que nos dé satisfacción, nos permita hacer la diaria. Cuando nos reunimos con amigos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos bien. Lo que debemos saber nosotros, y debemos recordar para tener en cuenta, que todas esas cosas que nos hacen bien, que nos permiten estar más felices, tienen dentro de sí, albergan lo que se llama el sufrimiento inmanente.
¿Qué significa, Julio, esto? Significa que cuando eso que está allí ya no esté, voy a sufrir. Puede ser una relación de pareja, puede ser la movilidad que yo tenía habitualmente. Ahora que me quebré la cadera, me doy cuenta de eso que tenía, pero antes lo percibía como natural. Y ahora que no lo tengo, sufro. Ese es el sufrimiento inmanente. Javi, cuando vos te movías y venías de un lado para otro, lo hacemos porque creíamos que eso no es que creemos, eso es constitutivo de la vida. Pero también debemos recordar, a partir de ahora, que todo aquello que nos haga bien tiene implícita la posibilidad de hacernos sufrir. Les cuento que nosotros hacemos lo mismo. ¿O usted cree que somos nosotros solamente los que sufrimos? Nosotros también causamos sufrimiento y a veces daño, de modo consciente o no consciente. Así que, ojo al piojo. Y después está un sufrimiento secundario. Por ejemplo, en el caso de Javi, que era un operador de la columna, si yo a ese sufrimiento, a ese dolor, porque lo he operado ayer, a ese sufrimiento primario, porque percibo algo que antes hacía, no me daba cuenta de lo bien que estaba y ahora sufro por eso. Pero vamos a ver cómo se constituye el dolor secundario, el sufrimiento secundario. El sufrimiento secundario es lo que yo puedo agregarle a ese sufrimiento primario. Por ejemplo, me cago en la mierda. No me voy a poder mover como me movía antes. La puta que les parió. Yo pensaba irme a Europa en diciembre si zafamos esto del coronavirus y ahora no lo voy a poder hacer. Mierda, antes levantaba a mi nieto y ahora no lo voy a poder hacer. Eso es sufrimiento secundario. Tiene que ver a su vez con la falacia de las categorías. Y a su vez, la falacia de la justicia percibida. Pero qué injusto que me pase esto a mí. ¿Por qué me pasó esto a mí y no a aquel otro? Envidia o celos, que es una manifestación encubierta del odio. ¿Y decimos que no odiamos? La envidia, los celos, el rencor, son modos solapados de odio. No estamos exentos tampoco de eso. Entonces la práctica, ¿para qué nos sirve? La práctica para teniendo en cuenta las falacias de las categorías y las falacias de justicia, como preguntaba Marta esta mañana, nos va a desandar todo el dolor secundario, el sufrimiento secundario y gran parte del primario. Por lo tanto, vamos a tomar analgésicos, opioides, antiinflamatorios, corticoides, únicamente para el dolor, no para el malestar emocional. Y no les cuento cómo esto se traduce en lo que venimos viendo el taller de los jueves de Mindful Eating. Mindful Eating es un modo de estar presente a la hora de alimentarnos con valores. Mindful Eating no tiene nada que ver con dieta, Mindful Eating no tiene nada que ver con contar calorías, Mindful Eating no tiene nada que ver con balanza, tiene que ver con tus valores. Lo que estamos haciendo es aprendiendo a diferenciar. Por ejemplo, lo que vimos el jueves pasado y practicamos durante toda esta semana. Mañana el segundo encuentro de 8, así que están a tiempo todavía para inscribirse. Hemos aprendido, ¿qué cosa? A diferenciar el hambre de tipo físico del hambre ligado a la emoción. ¿Cómo es el hambre físico, Julio? El hambre físico aparece de modo paulatino. Se ubica en la parte superior del abdomen, del ombligo para arriba. Generalmente tiende a saciarse con casi cualquier cosa. Y a veces se nos pasa un poco con agua. Es fácil de saciar, no es específico. No estoy buscando específicamente una comida. ¿Qué pasa no con el hambre emocional? ¿Qué pasa con la emoción que quiero esconder con la satisfacción de la comida? ¿Cómo es? Ese hambre emocional, en realidad lo que es una emoción que yo quiero modularla a través de la comida. Y esa emoción que yo quiero modularla a través de la comida aparece de modo brusco. El otro era paulatino. Es generalizado, no es solamente en el abdomen. Es difícil de satisfacer, el otro es fácil. El cuarto es sumamente específico.
con grasas o con dulces. Y el otro le daba lo mismo cualquier cosa. ¿Se dan cuenta cómo entra la falacia de las categorías, entra la falacia de la justicia percibida? Y cómo nosotros, sin darnos cuenta, nos ponemos a tratar a la angustia con chocolate. Es como tratar una fractura con un antibiótico. No está bien hacerlo así. Ojo, que no significa que yo emocionalmente pueda tener ganas de comer algo dulce, pero no hay ningún problema. El problema es que esa ingesta no la lleves a atiborrarte. ¿Cómo es? No hay ningún problema. Si yo estoy un poco triste y me como algo dulce, pero para nada. El problema es que lo coma con atención para que esa ingesta no termine luego en culpa. En vez de comerme 4 o 5 pedazos de chocolate, me he comido 2 barras enteras de 1 kilo. Dice Martín, ¿qué diferencia hay entre agresividad y hostilidad? La hostilidad es una animadversión hacia otros, ya sea mental, de palabra o en conducta de acto. Es agresividad. En este caso lo tomaría como sinónimo, Martín. Respecto a sufrir y hacer sufrir. A ver, Martín, ponete la mano en el corazón. ¿No has hecho sufrir a alguien vos en tu vida? ¿Te pusiste de novia con alguien y después lo dejaste porque no era? ¿Cuántas veces con los hijos nos pasa esto? Haciendo lo correcto hacemos sufrir. Y después nos damos cuenta que metimos la pata. No se trata de no meter la pata. Se trata de pedir disculpas luego. A ver si hay otro comentario. Dice María Eugenia, o sea que el dolor es físico, el sufrimiento es emocional, no mental. Lo emocional se siente con la mente y se siente con el cuerpo, María Eugenia. Por lo tanto, el dolor es físico. El sufrimiento es un mix entre lo físico y la cognición o la emoción. Es muy importante diferenciar eso. Muchas veces, yo soy especialista en pacientes terminales, ¿no? Entonces, muchas veces me encuentro cuando he ido a ver a domicilio a pacientes que están, por ejemplo, con 40 a 60 miligramos de morfina cada 4 horas. Es una dosis más que importante. Pero resulta ser que el paciente estaba embotado por los efectos secundarios del fármaco. Y cuando vos te pones a preguntarle al paciente, el paciente dice, cierre la puerta, por favor, doctor. Y el paciente dice, mire, doctor, no me duele nada. Lo que sé es que no sé con quién hablar de esto que me pasa. Entonces vos bajás la dosis de morfina, aumentás la de psicoterapia, o quizás algún ansiolítico, o un antidepresivo, y el paciente anda muy bien. Les voy a contar una anécdota. Hace unos 25 años, 28, nosotros tenemos con Javi más de 33, Javi creo que es este año ya de médicos. Así que hace unos 28 años más o menos, estaba viendo una paciente oncológica con un cáncer de estómago, estadio terminal, con una consunción muy delgada, caquéctica. Llegó a la casa en Parque del Sarfield y el marido me llama, me acuerdo que era a través de DASPU. El marido me llama porque la paciente estaba con mucho dolor. Entonces la voy a ver, entro al living, la encuentro a ella, sabía que yo iba a llegar,
me saluda y se pone a llorar. Así de entrada. Entonces, bueno, me quedo al lado de ella, le tomo la mano y al rato el marido se retira un poco, como para darnos espacio. Yo voy viendo la medicación que va tomando, que me había dejado el marido para ver. Y cuando le pregunto a ella, pongamos que se llamaba Carolina, le digo, Carolina, cuénteme, me han llamado porque yo me encargo de lo que es el malestar y el sufrimiento y el dolor. Quisiera que me contara usted cuán dolorida se siente. Me dice, no, doctor, el dolor mío es 2 o 3. Nosotros los médicos evaluamos el dolor de muchos modos. Un modo fácil es del 1 al 10. 1 es muy poquito, 0 es nada, 10 es el peor dolor que has tenido en tu vida. Que vos tengas dolor 1 o 2 o 3, más si es de tipo incidental con algún movimiento, la verdad eso significa que está bien tratado el malestar del paciente, porque estando en reposo puede estar sin dolor. Entonces le digo, ¿pero por qué cree usted que me han llamado? Ah, porque yo me quejo. ¿Cómo se queja? Me quejo con lamento. Entonces le digo, me he enterado que usted ha ido a ver a un sacerdote para buscar alivio emocional. Sí, lo que pasa es que el sacerdote no me lo puede dar. Y resulta ser que los médicos que la habían visto habían empezado a incrementar la dosis de morfina y el paciente estaba soporoso prácticamente y no calmaba la queja. Y esto me hace acordar a la fundadora de los cuidados paliativos modernos, en los años 60, 70, Cicely Saunders, en Londres. Ella decía que un experto en cuidados paliativos no es aquel que sabe mucho, o que tiene muchos títulos, o da muchas clases. Un experto en paliativos es aquel que, a pesar de sentirse inadecuado, sentirse incómodo, mal, al lado de un paciente, es capaz de sentarse junto con él y tomar decisiones adecuadas. Entonces, la típica pregunta, ¿por qué no me cuenta entonces, Carolina, qué le pasa? ¿Por qué la queja? Y me dice, mire, doctor, mi mamá murió y mi papá me dio en adopción. Mi mamá, por lo que yo sé, nunca me quiso. Y mi papá menos. Cuando yo muera, ¿quién va a estar del otro lado para esperarme? Creo que eso define el sufrimiento. Y es una respuesta para María Eugenia y para Marta y los otros que habían preguntado sobre esto. ¿Se dan cuenta? Tal cual, Leandro, tal cual. Mirá, el sufrimiento se experimenta no en la mente, en el cuerpo. Ayer Pepe estaba con una sensación de ardor y malestar en la boca del estómago, en el cuerpo. Y luego de la práctica desapareció. Entonces el sufrimiento, si bien uno lo entiende como mental, pareciera ser, y esto es importante en la práctica, corrernos de la idea de que estamos desde la cabeza ordenando todo. O es cuerpo o es mente. Eso es únicamente a los fines pedagógicos uno lo describe. Pero en realidad en la práctica de mindfulness hablamos de cuerpo-mente. De cuerpo-mente, como una entidad. Entonces, desde la conciencia observamos el cuerpo-mente. Una sensación es corporal. Una emoción
es un mix entre lo corporal y a su vez lo cognitivo, lo mental, que puede o no estar asociado con frases que están detrás. Bueno, espero haberlos ayudado en esta disquisición, espero haber ayudado a Javi, que lo han operado ayer. Y no se olviden que esta división que hacemos los médicos, lamentablemente, y la psicología, por supuesto, ni Leandro ni yo hemos inventado esto. Tenemos más de 30 años de profesión y a nosotros nos enseñaron así. Y para hablarles a ustedes, a veces hablamos de este modo, lo mental, lo físico. Pero en realidad, ¿dónde está la mente? ¿La vieron ustedes? Al cuerpo yo lo puedo percibir, pero la mente, ¿dónde está la mente? Les mando un cordial saludo. Esta tarde tenemos el tercer encuentro del tercer módulo de compasión y autocompasión. Así que esta tarde por Instagram no nos vemos. Nos vemos mañana recién a las 11. Preguntas se van anotando. Les mando un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Porque esto nos sirve a todos para crecer. Le sirve a Javi, que lo han operado. Le sirve a Martita. Le sirve a María Eugenia, Jenny y a todos los que nos están escuchando. Tal cual, Leandro. ¿Sabes qué, Leandro? ¿A quién le achacan esa división cartesiana? Es mucho anterior. A Platón. Cuando Platón lo hace hablar a Aristóteles, perdón, el banquete creo que era de Aristóteles. Aristóteles lo hace hablar a Platón en el banquete y aparece la idea de alma, lo no corpóreo, lo alto, lo bueno, lo divino. El cuerpo, lo bajo, lo terrenal, lo que se va a descomponer. Aquello sigue el mundo de los dioses, el alma. El cuerpo va a volver a la naturaleza, a la putrefacción. En la práctica del budismo, que corresponde a los presocráticos, imagínate, mucho antes de Platón y de Aristóteles, cuando le preguntaban a Buda sobre Dios y sobre la mente, Buda decía, Dios no es asunto del budismo. Y la mente nunca la he visto. Muy bueno. Un cordial saludo a todos. Nos vemos esta tarde a las 19 por Zoom.